Abre tus brazos para conquistar las promesas que Jesús nos da. Solo espera y tú verás el milagro que Cristo hará. Un lugar para celebrar la victoria que su sangre nos da. Solo confía y cree en Él, que en familia lo encontrará. Hay un lugar para todos, de familia de Dios. En familia de Dios. Iglesia de Jesucristo, la familia de Dios. Celebramos 31 aniversario para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo. Cuánto le amo y bendigo a Jesucristo con todo mi corazón. Él me perdonó mis pecados. Él me dio salvación y vida eterna. Mencionar su nombre es gozo en todo mi ser, porque Él es Dios que vino a este mundo para bendecir al que en Él confía y me dio la oportunidad de confiar en Él. Sean bendecidos, hermanos lindos, hermanas lindas, en este servicio que estamos ya en presencia del Señor llevando a cabo. Bienvenidos en el santo nombre de Jesús, miembros de la Iglesia de Jesucristo, la familia de Dios, pastores ancianos, servidores y toda la congregación, benditos en el santo nombre del que dio su vida por todos nosotros en la cruz del Calvario. Y doy la bienvenida a visitantes y amigos que se suman mirando este servicio a través de las redes sociales, a través de Canal 27 y a través de Radio Exclusiva, que también están escuchando la palabra de Dios. Igualmente quiero bendecir a los que están en la distancia, diciéndoles, les amamos. Desde Guatemala va nuestro amor cristiano para ustedes, en la presencia del Espíritu Santo, que está en usted y está en mí y en todo lugar, como Dios verdadero. Gracias damos al Señor por este servicio. Vamos a orar, hermanos lindos. Padre bueno, estamos delante de tu presencia profundamente agradecidos al reconocer que el motivo por el cual estamos reunidos eres tú. Tu palabra que nos edifica y fortalece, que nos redarguye y nos ayuda a comprender cuánto amas a la humanidad, que aún diste a tu Hijo unigénito Padre Santo para tomar nuestro lugar en la cruz del Calvario y morir por causa de nuestros pecados. En el nombre de Jesucristo, venimos hoy a pedirte que este servicio agrade tu corazón, que podamos transmitir tu palabra y tu verdad sea eficaz, que aún nos escuche el que tú quieres que nos escuche, que no se imaginaba que estaría hoy en un servicio de una iglesia que anhela honrar tu santo nombre y bendecir tu santo reino. Te rogamos, Señor, que nos permitas ser instrumentos de bendición para cada uno de aquellos que necesitan el perdón de sus pecados, la salvación y la vida eterna. Lo hacemos sabiendo que estás con nosotros en cada lugar donde estamos, sin ningún distingo, porque tú eres el único Dios omnipresente y te adoramos en cualquier lugar. Desde donde estemos reunidos, recibe nuestra adoración con todo nuestro amor, en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén, hermanos lindos. Estamos felices
de poder llevar a cabo hoy un mensaje que no es frecuente de predicarse. La realidad del pecado. La realidad de que el juicio es indefectible cuando un pecador no se arrepiente. Y la realidad de la recompensa, que siempre será infalible cuando un pecador se arrepiente y confiesa a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Estamos en dos extremos. O las consecuencias del pecado nos hacen daño, o el recibir a Cristo en el corazón nos libera para recibir el bien que Dios anhela darnos. Voy a introducir la predicación con algunas palabras que van a hacernos comprender. Si acaso ha visto las noticias por televisión o leído los periódicos, o tal vez debería de hablar de las redes sociales, habrá notado que el pecado pareciese ser más y más frecuente, que hay endurecimiento en el corazón del que hace daño, del que hace lo malo, y como que no logramos entender la dimensión de la magnitud de la maldad que va acrecentándose cada día más. La maldad está haciendo que hayan más víctimas inocentes todos los días. Una persona a la que amo profundamente me dijo: hay una escena que no puedo borrar de mi mente. Y es una que vi en una noticia a través de alguno de los noticieros de Guatemala, por televisión. Y es que una niña fue por dos hombres adultos de apenas 6 años asesinada, después de haber hecho todo el mal que le pudieron hacer. Y me preocupó que con el corazón que tenemos, mirando y oyendo tal grado de maldad, no nos demos cuenta que las personas que hacen daño van a recibir su pago por parte de Dios. Si nosotros solo nos quedamos pensando en el acto, en el hecho, estamos teniendo una limitación del entendimiento de que Dios ha dicho: el alma que pecare, esa morirá. Por la misma causa de lo que estoy exponiendo al comenzar, es que el juicio de Dios, el juicio que Él hace, es indefectible para todo aquel que hace el mal. En la palabra de Dios está claramente escrito 1000 veces o más. Y también dice que el que hace el bien recibe su recompensa de parte de Dios también. O creemos en la palabra de Dios, hermanos lindos, queridos amigos, o no creemos. El problema de no creer es que nunca nos daremos cuenta, sino hasta que estemos sin el cuerpo, nuestra alma, viendo que Dios había dicho lo que está escrito en su palabra. El tema de hoy: las consecuencias de hacer el bien o el mal.
trae siempre consecuencias hacer el bien, que es una infalible recompensa, y trae siempre las consecuencias de hacer el mal, el juicio indefectible que Dios ha establecido. Esta es la tercera parte, mis hermanos lindos y hermanas lindas, de la serie Una recompensa infalible y el juicio indefectible. Y comenzamos con un texto muy importante. Ezequiel 18:4. He aquí, todas las almas son mías, dice el Señor Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, que hizo cada alma que habita en este mundo. He aquí que todas las almas son mías. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, perdón, esa morirá. El alma que pecare, esa morirá. Cada ser humano en la faz de la tierra es un alma viviente en un cuerpo mortal. El cuerpo morirá algún día, pero el alma es inmortal. Así es como Dios nos hizo. Vivimos en un mundo que practica el hedonismo. Esa palabra no es difícil, vamos a resolverla. El hedonismo, mi hermano lindo, cada día se está practicando, aunque muchos no estén conscientes de que así es. Se nos han enseñado así a buscar bienestar, placer, comodidad, lujos, pertenencias, tener, poseer, ser. Todo gira alrededor de la satisfacción propia. Por lo tanto, el hedonismo es la que nos está manteniendo en un estado en donde ya no dimensionamos que eso no es más que algo temporal, puramente temporal, que un día pasará. Por ello, el hedonismo es una doctrina humanista, una ética humanista que se identifica como el bien, es decir, el bien de la gente, del placer de la persona, de su comodidad, de sus lujos, por supuesto, y todo lo que puedan obtener. Es egocéntrico, por supuesto, pero produce mucho mal cuando no estamos entendidos que a Dios no le agrada que solo pensemos en nosotros mismos en lugar de pensar en los demás. Esto incluye el dinero abundante. Entre más dinero tengamos, mejor es. Eso es el pensamiento típico del hombre que no conoce lo frágil de la vida y la verdad de su alma eterna. Por ello, si lo obtiene dignamente, no habrá problema. Benditos los ricos, que Dios ha prosperado. Pero si el dinero abundante que llega a querer tener u obtiene no procede de lo que es lícito, ya veremos el dolor que le puede causar. Por ello, la mayoría de las personas no se dan cuenta de la advertencia que el Señor nos hace al respecto por medio del apóstol Pablo, y pueden lamentarse de no conocerla, la consecuencia de la riqueza mal habida. Cuando el apóstol Pablo recibe del Espíritu Santo la inspiración, le habla a un joven pastor, a Timoteo, y le va a decir algo que el Espíritu le ha puesto y que lleva 2000 años en la Sagrada Escritura, como para que podamos
toda la humanidad entender lo que Dios dijo. Oigamos primera de Timoteo 6, versículo 9. Oiga lo que dice el Espíritu Santo a través de Pablo. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo. Lazo que ya no los deja libres, están atados. Y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Deténgase un minuto y vea lo que dice. Que llevan a los hombres a destrucción y perdición. ¿Conoce a alguien que en el afán de ser rico ha hecho cosas malas? ¿Conoce a alguien que ha sufrido las consecuencias de lo que hizo incorrecto? Buscando el dinero. ¿Y no que buscaba algo bueno? ¿Y por qué tiene el mal? Porque lo bueno mal habido no es bueno, es malo. Y las consecuencias del mal son siempre el mal. Como vemos, el apóstol Pablo está haciendo una exposición de una realidad que vivimos en Guatemala, donde tantas personas todos los días son tentadas a buscar dinero a como dé lugar. Jamás Dios va a recompensar a nadie que busque el dinero como no debe de buscarse. El dinero es fruto del trabajo y del esfuerzo, del sacrificio y del ahorro y de mantener una forma de vida que satisfaga a Dios, a la familia y al alma humana. Mire el versículo 10. Porque raíz, la causa de todos los males es el amor al dinero, amarlo, el cual codiciando algunos ese dinero se extraviaron de la fe. Hay cristianos. Sí, aquí dice que hay cristianos. Se extraviaron de la fe. Habían estado en la fe, pero se desviaron. Y fueron traspasados de muchos dolores. El dolor de la esposa que padece y sufre, los hijos de igual manera, la familia igualmente y todo lo demás que atañe a quien habiéndose desviado traspasó los límites de lo correcto y se metió en muchísimos dolores, problemas derivados de su conducta. Qué justo es Dios. No llevaré el pecado de mi padre, jamás, ni mi hijo llevará mi pecado, jamás. Tanto el alma del Padre como del Hijo son de Dios. Por lo tanto, el alma que pecare, esa morirá. Al repetirnos la advertencia que escuchamos en Ezequiel 18:4, cuando comenzamos esta predicación, y estamos volviendo a entenderla de otra manera expresada por Dios a través de Ezequiel, entendemos que Dios subraya la responsabilidad personal de cada ser humano en lo individual. Pero en otros pasajes de este libro profético también se subraya su responsabilidad colectiva de una sociedad. Así que las Sagradas Escrituras enseñan las dos consecuencias de pecar. Primero, cada una como persona. Y segundo, como una sociedad que sigue haciendo lo malo, imitando a los demás. Por lo tanto, si ponemos el énfasis en una, menospreciamos la otra, distorsionando el mensaje bíblico, el cual nos ha sido dado por amor de parte de Dios para que no perezcan nuestras almas y podamos entender que Él nos ama y que no quiere que ninguno de nosotros vaya a tener consecuencias de una maldad que no supo comprender que causaría en Él lo mismo que ha hecho en los demás. En Ezequiel 11:2 vamos a ver dos versículos donde se expresa la repartición colectiva del mal que se hace como consecuencia del mismo.
mal que se hace. Dice así, y sabréis, y vais a saber, es como una advertencia, que yo soy Jehová, porque no habéis andado en mis estatutos, ni habéis obedecido mis decretos, sino según las costumbres de las naciones que os rodean, habéis hecho. Por lo tanto, el pueblo de Israel, como un ejemplo, al practicar lo malo que hacían los pueblos paganos a su alrededor, estaban haciendo uso de cosas prohibidas por Dios, de no hacer exactamente lo que estos pueblos hacían, y consecuencias hubo de carácter colectivo, como sabemos muy bien. Y en Ezequiel 11:21 dice así, mas a aquellos cuyo corazón anda tras el deseo de sus idolatrías pueden ser el dinero, pueden ser las mujeres, pueden ser los deleites, pueden ser las cosas que adoran, que no son Dios, y de sus abominaciones, que son pecados graves, yo traigo su camino sobre sus propias cabezas. Dice Jehová el Señor, sufrirán las consecuencias de lo mismo que han hecho. Así, la conclusión es que Dios hace misericordiosamente su prevención a los hombres en lo personal y de forma colectiva para que nos apartemos del mal y no lo practiquemos. Y a la manera de una conclusión, para que no nos olvidemos de las consecuencias de hacer el bien o hacer el mal que pudiéramos cometer. Nos dicen misericordiosamente que estas palabras que vamos a oír no han perdido ni perderán vigencia para toda la humanidad. Oigamos Ezequiel 18, 30 al 32. Por tanto, dice Dios, Dios Todopoderoso, yo os juzgaré a cada uno según sus caminos, según lo que han hecho. Oh casa de Israel, dice Jehová el Señor, convertíos y apartaos de todas vuestras transgresiones y no os será iniquidad, la maldad a causa de ruina. La ruina no llegará debido a las iniquidades cometidas si se aparta del mal aquel que teme al Señor. Versículo 31. Echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado y haceos un corazón nuevo. Podemos transformarnos, hermanos lindos. Jesucristo lo hace sin esfuerzo de nuestra parte, es un milagro. Y usar nuestra voluntad haciendo lo que es correcto, si podemos hacerlo. Y un espíritu nuevo. Él nos da el Espíritu Santo cuando nacemos de nuevo. ¿Por qué moriréis, casa de Israel? Es la pregunta que Dios les hace. Versículo 32. Porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos pues y viviréis. Dios no quiere la muerte del hombre pecador. Dios quiere que se arrepientan, Dios quiere que se conviertan, pero tienen que creer que hay paga del pecado, que es la muerte. Y por ello llegamos al punto número 2. Dios no cambia, ni cambiará jamás. Él no quiere la muerte del alma de ningún pecador. Por ello envió a Jesucristo a este mundo, para que pudiéramos recibir el perdón de nuestros pecados, la salvación y la vida eterna. Él no quiere que ninguno perezca. Una frase preciosa de 2 de Pedro capítulo 3 y versículo 9 en la parte B. Ahora, ¿cómo podemos entonces ver en la actualidad todo lo que ha dicho Ezequiel para que tengamos bendición? Oremos, hablemos, evangelicemos y procuremos el bien de los demás. Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Fíjese bien, la paga del pecado, lo malo, es muerte. Mas la dádiva de Dios, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús. Están las dos posiciones expresadas por Dios en un solo versículo. Debido a la caída de la raza humana por el pecado original, el pecado entró al mundo y con ello la muerte derivada del mismo pecado.
Dios lo había advertido a nuestros padres ancestrales, Adán y Eva, y así como lo había dicho, les aconteció. Génesis 2, 16 y 17. Oigan lo que dijo el Señor. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Tan claro. Miles de árboles, cientos de árboles frutales, y uno es el que no debían de comer. Y consideró que todos sabemos cómo Satanás les engañó y cayeron en la desobediencia que trajo consigo primero la muerte espiritual. Ya no podían relacionarse con Dios. Dios es santo, 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 y el hombre era tan digno, tan hecho a la verdad de cómo Dios lo creó a su imagen y semejanza, que podía hablar con él, pero ya en pecado, ya no era santo. Por lo tanto, tenía que apartarse del Señor y la muerte espiritual vino. Y después llegó la muerte física. Y tanto Adán y Eva murieron finalmente. Y hasta hoy, todo lo que ellos hicieron se pasa de generación en generación, trayendo el pecado en nuestra propia alma, en nuestros propios genes, en el ADN. Voy a explicar eso en un momento. El pecado, hermanos lindos, es hereditario. Si usted conoce a alguien que padece una enfermedad hereditaria, sabe que se pasa del padre al hijo, de la madre a la hija, y esa herencia hace que algunos sufran lo que otros padecieron, el papá, la mamá, la abuelita, la bisabuela. Pues el pecado es hereditario, exactamente como lo estoy diciendo, se hereda. Esto viene como algunas enfermedades son contaminando el cuerpo y el alma de Adán, que la originó, y de Eva igual. Así pasado el tiempo y después de haber sido expulsados del huerto, Adán ya no era más solo conforme a la imagen y semejanza de Dios. Permanecía en él ciertamente, pero había un ingrediente nuevo, el pecado que había cometido. Y ese ingrediente nuevo que ambos tenían estaba contaminando justamente sus genes y su ADN, ya era imperfecto. Ya no eran hombres perfectos, ni la mujer ni el varón. Y así lo transmitieron a sus hijos y a los hijos de sus hijos y a los hijos de ellos, hasta que llegó a este siglo XXI en el que nos encontramos. Toda la Biblia nos enseña con claridad que el hombre nace en pecado. Eva es llamada la madre de todos los vivientes y su pecado nos alcanzó a todos. En Génesis 3:20 se le dice así: y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y si Dios dice de todos los vivientes, es nuestra madre primera, la anterior, la primera mujer que existió y nos legó el pecado. Y Adán, cuando engendró a sus hijos con su esposa Eva, les transmitió el pecado que ya estaba en él, cuando fue contagiado, contaminado, corrompido su corazón. Génesis 5, 1 al 5 dice así. Esto es muy impresionante. Este es el libro de las generaciones de Adán, el día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios los hizo. Primera exposición. El hombre fue creado a la imagen y semejanza de Dios. Perfecto. Segundo versículo. Varón y hembra los creó y los bendijo. Y llamó el nombre de ellos Adán el día en que fueron creados. El nombre de ellos era Adán, porque uno fue tomado del otro, la mujer fue tomada del hombre, y así fueron llamados el día en que fueron creados. Más tarde se le llamó Eva. Versículo 3. Y vivió Adán 130 años, y engendró a un hijo a su semejanza, conforme a su imagen. Si pone atención, está hablando de la imagen de Adán y la semejanza de Adán. ¿Cuál? Pecador, expulsado del huerto del Edén. ¿Vio? Ahora tiene usted claridad de cómo engendró a Adán a su hijo, y por lo tanto
conforme a su imagen y semejanza, llamó su nombre Set. Ahí podemos entender el origen de toda la humanidad. Versículo 4, y fueron los días de Adán después que engendró a Set, 800 años y engendró hijos e hijas. ¿Cuántos podría haber engendrado en 800 años, hermanos lindos? Versículo 5, y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. Ahí terminó y se cumplió: de cierto morirás el día en que pecares. El cuerpo murió, pero antes había muerto la relación preciosa que tenía Adán con Dios. Es la tragedia de la caída del hombre. Y es la tragedia que hasta hoy toda la humanidad sufre. Además del pecado original, cometemos nosotros, por el pecado que está en nosotros, los pecados que hacemos cada uno. Es por esta verdad que está revelada en las Sagradas Escrituras que hace 2000 años, hermanos lindos, el Espíritu Santo le inspiró al apóstol Pablo que escribiera estas palabras provenientes de Dios. Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. No tienen acceso al Dios glorioso, al Dios santo, por cuanto todos pecaron. Significan 7.700 millones de personas en la faz de la tierra en el momento en que le hablo, más o menos, aproximadamente. Con los que han nacido hoy, la cifra puede ser diferente. Pero todos pecaron. Si usted quiere ver el mundo como un ejemplo de esta verdad divina, no tiene que ir a otro país, nada más en nuestro país. Mira, por cuanto todos pecamos. Y al afirmarlo así, estoy diciendo las noticias de hoy, las noticias de ayer, las noticias de mañana. Algunas no se publican, pero todos somos pecadores, unos más, unos menos, pero todos somos pecadores. ¿Y qué pasa? No tenemos acceso a Dios, porque Dios es santo. Y porque es santo no nos podemos acercar a Él. Él es santo, nosotros somos pecadores. Por lo tanto, hermanos lindos, aunque esta realidad, como he dicho, está a la vista de todos los hombres en la actualidad, en el mundo entero, así se comporta el ser humano cuando visiblemente enseña su pecado. Y ha sido así desde los orígenes de la humanidad, una triste realidad. Dios envió a Jesucristo a este mundo precisamente por esa razón, para salvarnos. Y es importante conocer lo que dicen los versículos que vamos a leer inmediatamente, a los que ya leímos después de Romanos 3:23, porque son los que siguen, y esa es la solución provista por Dios para salvarnos de nuestra condición de pecadores. Yo puedo ver a un Dios tan grandemente misericordioso, tan enormemente bueno, que decidió algo. Debo de salvar. Voy a enviar a mi hijo a buscar lo que se había perdido. Literalmente lo dice Jesucristo. Y Él fue el Dios eterno que estuvo siempre con el Padre, a quien Él envió. Lo convirtió en un ser humano, siendo Dios verdadero y 100% hombre, y Él vino a tomar nuestro lugar. El plan de salvación no puede ser más glorioso, no puede mostrar más amor que el que haya dado a su propio Hijo para perdonar nuestros pecados. Hermanos lindos, es importante que ahora veamos lo que dice después del versículo 3:23, que ya leímos de Romanos. Ahora veamos el 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, favor inmerecido, es la gracia de Dios mediante la redención,
redimidos, comprados, transformados, que es posible en Cristo Jesús. ¡Qué amor, Señor! ¡Qué amor! Mire el versículo 23, 25. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Es la sangre que derramó, la que hace que nos lave y nos limpie todo pecado. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es el cumplimiento de aquel día de la Pascua allá en Egipto, cuando Dios ordena que se haga un sacrificio del Cordero y que se coma en el día justo antes de partir. Pero la sangre al ser degollado el corderito, por familia, cada una pintaría el dintel de la casa. Y el ángel de Jehová pasaría para matar a todos los primogénitos de Egipto. Pero donde hubiese una casa con la sangre del cordero, seguiría de largo. Jesucristo vertió su sangre en la cruz del Calvario. Y esa sangre que derramó se aplica a nosotros y nos limpia de todo pecado. Y la muerte no tiene más poder sobre nosotros, porque os digo, dice el Señor, que aquel que en mí cree, aunque esté muerto, vivirá. La vida eterna es otorgada por medio de Él. Por ello, dice que Él puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia. La justicia es que el hombre que pecare se moriría, pues Él murió en lugar suyo. Él murió en lugar mío en la cruz del Calvario, a causa de haber pasado por alto en su paciencia Dios los pecados pasados. Ya no ve pecado en nosotros. Ya fuimos perdonados. 26. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia. El que es justificado por Jesucristo no es culpado por el Padre. Ha sido declarado justo por el mismo Dios que nos dio a través de Jesucristo la justificación que Él nos proveyó, a fin de que Él sea el justo. Jesucristo es el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. ¿Por qué usted, cuando llegue al cielo, no necesita decir yo hice esta obra, yo hice otra obra, como algunos piensan? No. Le puedan preguntar en el cielo, esto es completamente imaginario, imaginativo. A ver, ¿qué lo hace a usted entrar al cielo? ¿Por qué cree que puede entrar? Es que yo fui buena gente, fui un buen papá, fui un buen esposo. No, eso no. No es que yo tuve aquí, no. ¿Cuál es el motivo por el que usted cree que puede entrar al cielo? Y la única respuesta suficiente es: Jesucristo me justificó. Fui perdonado por Él en la cruz del Calvario. Su sangre se aplicó a mí y fui perdonado. Pase adelante. Aleluya. Hermanos lindos, el mal, como consecuencia del pecado, entró al mundo por un hombre, Adán, y el bien entró al mundo por la justicia imputada a los hombres por medio de otro hombre, llamado el postrer Adán. Si Adán fue el primer hombre, el postrer Adán, así se le llama a Jesucristo, hombre Dios. Mire 1 Corintios 15:45. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, tal como la Biblia declara. El postrer Adán
espíritu vivificante, da vida, da vida. Él nos da la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Es Jesucristo. Así lo dice la Escritura y así es. Voy a ponerles un texto donde se explica cómo a través del primer Adán el pecado entró y por eso sufrimos tanto los hombres con tanta maldad hasta que no nos arrepintamos y comprendamos que necesitamos el perdón. Viene entonces a dárnoslo Jesucristo, el único Salvador del mundo, el postrer Adán. Leamos Romanos 5:17. Pues, si por la transgresión, por los pecados, el que violó, de uno solo, violó la palabra, fue desobediente, Adán, reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Note que dice y el regalo de la justicia. ¿Quiere ser justificado, mi amigo bendito que me está mirando? Reciba el don de la justicia que Dios envió, que es Jesucristo, por gracia. Nadie merece la salvación, nadie merece el perdón, pero Él, por gracia, viene a justificarlo si usted pone su confianza en Él. Versículo 18. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, palabra de Dios, por causa de Adán, fuimos todos los hombres condenados. De la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Mire el plan de salvación delante de usted. Ciertamente somos pecadores, Señor. Y ciertamente necesitábamos el perdón del pecado heredado, porque eso se hereda de Adán. Pero ¿cómo, Señor? ¿Cómo? A través de aquel que vino para justificarnos, para lavarnos y limpiarnos, transformarnos y regenerarnos, salvarnos y perdonarnos, darnos la vida eterna como un regalo para gloria de Él. Versículo 19. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, aleluya, los muchos serán constituidos justos. Todo lo que se necesita es creerle a Dios, creer la palabra. Al comienzo de esta predicación, hablamos del mal como está sucediéndose. El hombre de suyo peca, hermanos lindos. El hombre tiene el pecado en sí, es mentiroso. Desde que nacemos, solo es un ejemplo pequeño. ¿Quién no ha mentido en su vida? Todos. Y dice la palabra que no debemos de mentir. Entonces, si todos somos pecadores, y lo somos, el alma que pecare esa morirá. Entonces todos moriremos, Señor. Sí, todos moriremos en el cuerpo físico donde estamos porque el alma es inmortal. Pero cuando Ezequiel dijo, el alma que pecare esa morirá, no dijo el cuerpo, dijo el alma. El alma morirá, separada de Dios por la eternidad, enviada al infierno y después al lago de fuego. ¿Cuál es la salida? ¿Cuál es la esperanza? Y Dios dijo, porque de tal manera amó Dios al mundo,
que ha dado a su Hijo unigénito, el único Hijo de Dios, Jesucristo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, no perezca, mas tenga vida eterna. El alma inmortal estará con Él. Estaremos en el cielo con Él. Ahora, si esta predicación es para meditar y reflexionar en el pecado que el hombre está cometiendo, ¿sabe qué deberíamos de hacer si pudiéramos hacerlo? Decirle a todos que hay un perdón para ellos, que Dios dio a Jesucristo, a su propio Hijo, para perdonarlo. Si de todo corazón entiende que lo que hace es malo, es pecado, lastima a otros, hiere, hace daño. ¿Cómo puede alguien creer lo que no podríamos creer? Y es que el pecado que hacemos no tiene importancia. No es más que un engaño. Sí lo tiene. Tiene importancia el pecado que cometemos. Es la muerte. La paga del pecado es la muerte. Pero agregó en Romanos 6:23, más la dádiva de Dios es Jesucristo. El don que Dios dio es Jesucristo. El regalo que Dios dio es Jesucristo. Y una vez que entró a su corazón, no solamente ya no tiene pecado, porque Él lo limpió, porque lo perdonó, porque Él le lavó, sino que ahora su alma estará en el paraíso, estará con Él por la eternidad. Si el pecador supiera que Él puede cambiar, que Dios quiere que cambie, y hay uno que transforma al hombre, y el que lo transforma es el Espíritu Santo. Cuando uno dice Jesucristo, reconozco que soy pecador. Dígalo usted conmigo, mi hermanito, mi amigo, perdón, mi amigo bendito. Dígalo conmigo. Yo soy pecador. Dígalo. Soy pecador. Y me arrepiento. No quiero seguir haciendo daño. No quiero hacer más el mal. No quiero. Ahora diga, Jesucristo, Jesucristo, estoy oyendo que tú fuiste enviado por Dios para perdonar mis pecados. Hoy creo que así puede ser si yo lo creo en mi corazón y creo que tú siendo Dios te hiciste hombre para morir por mí en la cruz del Calvario. Y moriste, y la sangre que derramaste me limpia todos mis pecados, me lava todos mis pecados, todos. Así dice tu palabra, y yo lo creo. Tú eres mi Salvador, tú eres, Señor Jesucristo, el que me ha perdonado. Ah, gracias. Porque siento que encontré la salida que no hallaba. Creí que nunca podría librarme de mis pecados. Creí que tendría que morir haciendo el mal y aún irme al infierno. Pero hoy, por cuanto he confesado a Jesucristo, el bien y la misericordia ha llegado a mi vida. Porque Jesucristo es Dios.
y ha entrado a mi corazón por su Espíritu Santo. Y creo que ya no soy el mismo, porque tú, Dios Jesucristo, ascendiste a los cielos después de haber resucitado al tercer día. Y estás a la diestra del Padre. Ahora puedo entender que el pecado en mí ya no tiene poder. Tú me perdonaste para siempre. Todos los actos que cometimos han sido enviados al fondo del mar, olvidados por Dios. Dice su palabra, porque quien pagó el precio de nuestra salvación satisfizo el precio de nuestro pecado. Él murió en lugar nuestro. Solo tomamos por fe esa verdad que hiciste, Jesucristo, en esa cruz. Te adoro, Señor, y te bendigo con todo mi corazón. Mi hermano lindo y mi hermana linda, si usted ha hecho la oración de fe, ha comprendido por qué es que el alma que peca esa muere, a menos que Cristo venga a rescatarla y venga en su auxilio a redimirla, a salvarla, como usted lo ha hecho. No dude en que el Señor le ama, como ama a todos los pecadores, y no quiere que se pierdan y vayan al infierno. Pero usted ya fue salvado por medio de la gracia de Dios, a través de la obra de Cristo. Me gustaría tanto pedirle con humildad en mi corazón que escriba al WhatsApp de la iglesia, 30003243, y me haga el favor de ponerlo su nombre, que hoy recibió a Cristo, que usted ahora es una nueva criatura, como dice la Biblia. Y así podamos darnos cuenta que lo que usted recibió, Dios quiere que lo reciban todos los pecadores. Lo único que necesitan es entender lo que usted comprendió, porque el Espíritu Santo le puso el sentir. El Espíritu Santo obró, y así con todos puede ser, si tan solo se arrepienten. Escríbanos, y gracias doy a Dios por su vida, dándole la bienvenida en el santo nombre de Jesús. Amén. Les amo y les bendigo. Iglesia linda, podemos ir sintiendo como el Señor anhela que a la medida que aumenta el pecado, la gracia sobreabunda. Palabra del Señor Jesucristo. A la medida que abunda el pecado, la gracia de Dios se incrementa para la gloria de su nombre. Porque el mal que surgió de hacer el pecado desde el origen del hombre trajo sus consecuencias, pero el bien supremo al que Dios envió también trajo con él el perdón de los pecados de la humanidad que en él confían. Jesucristo es su santo nombre. Gracias, hermanos lindos de la iglesia. Gracias, hermanos lindos que nos visitan. Gracias, amigos, por estar escuchando la palabra de Dios. Espero que Dios los bendiga, los guarde, los proteja, los bendiga en todas las áreas de su vida. Espero que sean felices sabiendo cuánto significa su sacrificio, no solamente para usted en este mundo temporal, sino por toda la eternidad. Que Dios prospere su vida, que Dios prospere su trabajo, que Dios haga
verdaderamente sobre usted resplandecer su divino rostro, le llene de amor y ponga paz en su corazón y nunca le falte nada en la vida, confiando en que Él es su proveedor. Que así sea, es mi oración. Gracias, hermanitos amados y hermanitas lindas, con todo mi amor les bendigo. Espero que estemos felices de saber que Dios de tal manera nos amó que ahora nos hizo sus hijos a través de Jesucristo, nuestro Señor. Que Dios los bendiga y los guarde. Y gracias doy por los diezmos y ofrendas que nunca dejaré de agradecer, porque si su obra ha prevalecido por 31 años, es por la gracia del amor de Dios en sus corazones, ofrendando y diezmando conforme a su palabra. Que Él los bendiga, es mi oración. Y si Él me lo permite, les veré. Antes de irme, debo de recordar que el viernes a las 7 tenemos servicio de matrimonios. Así es que dígale ahí a la persona, vecina, amiga, esposo, esposa, que habrá un servicio especial para matrimonios, esperando que lo puedan disfrutar. Que Dios les bendiga, mis hermanos lindos, y que tengan una noche llena de bendición. Amén y amén. Abre tus brazos para conquistar las promesas que Jesús nos da. Solo espera y tú verás el milagro que Cristo hará. Un lugar para celebrar la victoria que su sangre nos da. Solo confía y cree en Él, que familia lo encontrará. Hay un lugar para todos, de familia de Dios. En familia de Dios. Iglesia de Jesucristo, la familia de Dios. Celebramos 31 aniversario para la gloria de nuestro Señor Jesucristo.